quiero plantearles Ya. es que voy a hacer un abordaje un poco más sociológico, no tanto desde desde la psicopatología. Entonces, antes de empezar mi presentación, lo que me gustaría es, pues, hacer un ejercicio en el cual, pues, nos vayamos involucrando con el tema, ¿cómo ven? Entonces, un ejercicio muy sencillo, dadas las condiciones de la formación virtual, la propuesta es que se pueda hacer a través del chat. Entonces, el tema que les voy a abordar ahora se centra en dos conceptitos que son trayectorias de vida y género. Entonces, para poder empezar en materia con este tema, es importante, pues, primero saber cómo lo ven, cómo lo han experimentado de manera muy breve, ¿no? Entonces, les voy a pedir eh, que bueno, partiendo de que todas las personas tenemos historias de vida, momentos de quiebre, momentos de cambio, momentos donde parece que los caminos se bifurcan y pueden tomar un rumbo u otro, ¿no? Entonces, un poco así entendida, pueden ser que algunas experiencias sean positivas, otras no tanto, otras, como decía Simón hace rato, marcan, ¿no? Marcan emocionalmente y vivencialmente a las personas. Pero bueno, estas experiencias que pueden representar desafíos o adversidades, también van a ser la materia viva con la cual adquiere forma nuestras trayectorias biográficas, trayectorias vitales. Entonces, sin entrar en detalles, ¿sí? Yo les pediría a los que están que anoten en el chat de manera muy puntual tres momentos de su vida que hayan influido en su historia, que pueden ser no necesariamente relacionados con el consumo, ¿no? Que pueden ser cambios de escuela, la llegada o pérdida de una persona importante, un logro, una crisis o una experiencia significativa, ¿vale? Vamos. Entonces, en el chat solamente tres experiencias y las vamos a ir nada más revisando para analizar, no es afán de profundizar. Ahí está la pregunta en el chat, ¿eh? Tres momentos o experiencias de su vida que hayan influido en su historia como experiencia significativa. Así es. Gracias, gracias, Simón. Bueno, veamos en el chat. Ok, ok, vamos viendo ingresar un equipo de fútbol. Claro, el nacimiento de los hijos, ¿no? El ingresar a un doctorado, la llegada de los hijos, trabajar en salud mental, la pérdida de un familiar, salir de casa de los padres, claro, también, ¿no? Marca el rumbo hacia el proceso de transición a la adultez o de dejar el hogar paterno, ¿no? O materno. Déjenme ver algunos otros. Buongiorno por ahí. Eh,
obtener un título, claro, ¿no? Ya es como la concreción de un momento en el cual uno pasa de una situación o de una posición a otra, eh, cambiarse de residencia también, adaptarse a una nueva forma de vida, el estrés que puede suponer los cambios, ¿no? El no encontrar nuevamente amistades, vínculos, sí, muy interesante lo que ustedes plantean acá. Los abandonos, claro, las historias de vínculos que nos han marcado, como esta parte, ¿no? De pérdidas físicas, como también presenciales, diagnósticos, descubrir que uno tiene una enfermedad que puede cambiar la vida y te hace desarrollar estrategias de afrontamiento o de negación también, ¿no? Eh, la apertura de un centro, de un proyecto. En fin, seguramente van a surgir más muertes, nacimientos, cambios de residencia. Bueno, pues esto sería en relación a cómo las trayectorias de vida son eh, cambios, son momentos particulares, pero algo muy importante, siempre estar en movimiento, no son estáticas, ¿no? Y ahora, si eso lo pensamos en términos de cómo estas trayectorias también están atravesadas por el género, es decir, ¿qué se espera de hombres y qué se espera de mujeres? Si hiciéramos esa pregunta, ¿qué creen que la sociedad espera, o se ha esperado de nosotros y de nosotras, de ser buen hombre o de ser una buena mujer? Respondan. Es decir, ¿qué creen para ustedes desde su experiencia que se ha esperado? ¿No? Como hombre o como mujer, o como también ahora podemos decir, ¿no? Formas no binarias, es decir, expectativas que a veces se empiezan a construir. Entonces, adelante. Sí, Hola. bueno, esto de las trayectorias también, ¿no? El consumo de drogas, ver a una persona en su lecho de muerte, ¿no? La impotencia ante la enfermedad, también eso puede marcar. Y que bueno, si lo agregáramos, se ha de vivir de manera diferente si se es hombre o si se es mujer, ¿no? Regularmente de las mujeres se esperan los cuidados, regularmente se esperan que sean las que estén a cargo y sean responsables. Les propongo que ahorita hagamos este ejercicio en chat. Doy entrada al tema que les quiero exponer y después damos un espacio para la ronda de participaciones para no perder, ¿no? La secuencia. ¿Cómo ven? ¿Sí? Entonces, si esto lo articulamos entonces al género, la agresión en lugar, claro, ¿no? También puede ser diferenciada. Este tema a veces se entiende cómo van a estructurar el género, también va a estructurar muchas de nuestras experiencias. Es lo mismo lo que se le exige, por ejemplo, a una hija que a un hijo, ¿no? Bueno, ha cambiado, pero en las generaciones de nuestros abuelos, por ejemplo, era común, bueno, yo ahora que les comparto, no recuerdo que la anécdota familiar era que las mujeres tenían que comer en la cocina y tenían que comer la pedacería del pollo, mientras que los hombres comían en el comedor y comían las mejores piezas. Y el argumento de la familia era, es que ellos trabajan y ellos gastan más energía, ¿no? Y esas cosas se fueron normalizando. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Exacto, el consumo de mujeres también es más estigmatizado, es más severo, ¿no? Es más severo. Eh, ¿Ok? El consumo de alcohol es normalizado, de hecho, hasta es una muestra de masculinidad, ¿no? Algunos jóvenes me decían, es que entre más bebes y más aguantas, quiere decir que eres más, más macho y incluso resulta ser más atractivo para otras mujeres, porque aguanta, ¿no? Aguanta. Pero el problema es que cuando ese consumo rebasa su control, ya no se ve como masculino, ¿no? Ya se empieza a ver mal y entonces lo empiezan a rechazar. Entonces,
cómo la misma sociedad promueve estos consumos eh, como un acto de también de virilidad, ¿no? Consumo de sustancias legales. Alguien más, creo que mi chat no. Ok. Que no beba, ¿no? Ay, pues, ¿a poco no bebes? Nunca has bebido, ¿no? ¿Cómo? Es como un poco asociado a lo femenino, ¿no? Y bueno, podemos encontrar muchas más experiencias. Gracias, mil gracias por los que participaron. Esto nos lleva entonces a plantear el tema de hoy. Ok, déjenme quito porque, bueno, entonces, lo que ustedes acaban de escribir y de lo que hemos estado mencionando se vincula con dos cuestiones, las trayectorias de vida y el género. Y estas, cómo se convierten en claves para entender el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, brevemente, como estos planteamientos introductorios que nos permitan entender y comprender estas dos cuestiones. Eh, No estamos, cuando estamos hablando de consumos problemáticos, sí, como los que hace rato mencionaban, no estamos solamente frente a historias lineales homogéneas, sino experiencias que se han construido y que se han modelado a lo largo de la vida y se han estado influidas también por contextos culturales, relacionales y mundos sociales, no solamente por patologías individuales. En los estudios que se han hecho sobre los estudios sobre las trayectorias de drogas en diferentes contextos, por ejemplo, no es lo mismo consumir alcohol aquí que en Asia, ¿no? O no es lo mismo incluso en el país el consumo de sustancias psicoactivas en la frontera, en la frontera norte de nuestro país, o en otros estados, ¿no? O en zonas urbanas o en zonas rurales, ¿no? Incluso en otros países la condena por el consumo de sustancias es sumamente severa, ¿no? O por las épocas también, pero bueno, antes han de saber que el café era considerado un psicotrópico en Rusia, y aquellos que consumían café, pues les cortaban la mano, ¿no? Entonces, ha habido cambios, por eso digo que está configurado por una serie de cuestiones y mundos sociales. No es lo mismo consumir unas cervezas en un barrio marginal, periférico, en alguna ciudad del mundo, en particular en México, en la zona de la Merced, porque bueno, vas a ser considerado un narcomenudista o mal visto. Pero si esos mismos jóvenes lo consumieran en los antros o en los bares de la Condesa o de Polanco, pues son jóvenes que se están divirtiendo y están en esparcimiento. O están en condiciones distintas, no tienen que ir a corretear al dealer o buscar cómo consiguen, sino les llega vía internet o les llega a su domicilio con la seguridad, ¿no? Que no da el estar banqueteando o consumiendo en calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, así podemos seguir, pero lo que trato de mostrar es que tiene justamente esta configuración de los contextos culturales, relacionales y los mundos sociales que también van a influir. Ahora, estas trayectorias, en el caso de las trayectorias biográficas de las personas que consumen sustancias psicoactivas, van a incluir cambios, pausas, recaídas, nuevos comienzos, ¿no? Nunca, a veces dicen, bueno, me doy una tregua por unos meses, por un año, pero viene un suceso que no se puede procesar y nuevamente, ¿no? Lo que se llaman recaídas. O bueno, le voy a bajar en el consumo de ciertas sustancias, pero estos otros no los dejo. Eh, y bueno, además de eso, lo interesante es cómo se articulan con las normas de género y las expectativas sociales de cómo debemos de comportarnos hombres y mujeres. Si, por ejemplo, una mujer está sumamente estresada, acaba de vivir un proceso de separación, no tiene dinero, tiene que enfrentar la crianza de los hijos, los cuidados, ¿no? Y empieza a consumir sustancias psicoactivas, ¿no? No va a ser, no va a ser no lo va a vivir de la misma manera que
que alguien, por ejemplo, que tiene más recursos o un hombre que no va a ser juzgado socialmente de la misma manera, ¿no? O, por ejemplo, que ella no puede desprenderse de una serie de actividades porque si no va a ser mal vista, ¿no? Y regularmente la etiqueta es ser mal madre, ¿no? Digamos. Entonces, ¿cómo eso va a impactar? ¿Cómo eso va a afectar? Y en este caso, también género plantea la cuestión de la masculinidad en el entendido de que también son exigencias y expectativas de lo que se espera ser un hombre, ¿no? Ser masculino, lo que decíamos hace rato, ¿no? Ligado al consumo, pero también como la búsqueda de ayuda o reconocimiento se ve inhibida o limitada muchas veces porque cómo va a expresar vulnerabilidad. Yo sí puedo, ¿no? Eh, Incluso como decían alguna vez mis alumnos, no, no puedes llorar cuando perdiste un partido. ¿Por qué? Pues eso es de niña. Llórale a tu novia cuando te deje, pero ¿cómo vas a llorar porque perdiste un partido? Digo, en un contexto futbolero, ¿no? No puedes llorar por eso, ¿no? Eso está, se ve mal, ¿no? Entonces, ahí es donde en esas pequeñas cuestiones está la cuestión de género. No la vemos tanto porque está ya muy normalizada, ¿no? Es natural, es así, ¿no? Y bueno, en el tema que nos compete, que es la comunidad terapéutica, es importante resaltar que conviven personas con historias, identidades, experiencias diversas, marcadas también por estas desigualdades. Voy a explicar de qué se trata, de género. Por eso no podemos reducirlas a una identidad estigmatizada de adictos. El problema de los estigmas es que reducen a las personas, las simplifican a la etiqueta. Entonces ya no son las personas, son la etiqueta, ¿no? Ese es algo con lo que lidiamos quienes trabajamos con estas problemáticas. Es cómo complejizamos más allá de una identidad estigmatizada, porque no son eso, o sea, solamente, ¿no? Bueno, entonces, las trayectorias de vida. Y acá les comparto un ejercicio que hicieron algunos de los jóvenes con los cuales hice un trabajo de investigación al interior de un anexo y entonces él dibujaba su trayectoria de vida, ¿no? Y como ven, ilustra muy bien todos esos momentos, ¿no? ¿Cómo los vivió? O sea, el, el reflejo de estas imágenes, bueno, fue un trabajo basado en metodologías visuales la calavera, lo que simboliza los momentos de mayor pérdida, pero también donde vuelve otra vez a retomar el camino. ¿Sí? Los momentos oscuros que se ven ahí borrosos, porque bueno, él al final de su momento más crítico empezó a trabajar en lo que le llaman pues, sex and shop, o sea, que fuman cocaína y hacen videos pornos, y como muy común, sobre todo en poblaciones LGTB, y cómo eso fue llevándolo a una situación que ya no tuvo como un freno, ¿no? Entonces, a pesar de retomar, de disminuir, pero bueno, todos estos cambios en su trayectoria, pero como justamente lo menciona, como más bien se ilustra en el dibujo, no es una trayectoria lineal. Y a eso voy. A diferencia de esta idea de la carrera de drogas, muy arraigada en el campo de las adicciones, es creer que hay un recorrido fijo que lleva siempre a tocar fondo. Y no es así del todo. No quiere decir que no suceda. Lo que quiere decir es que los consumos o las trayectorias, más bien, las trayectorias biográficas con experiencias de consumo, ¿sí? Incluyen muchos avances, retrocesos, pausas, cambios. Es una rítmica también, ¿no? De a veces menos, a veces más, lo dejo. No es así un caminito recto. Por eso es tan debatido estas ideas, por ejemplo, que la puerta de entradas a las drogas es el alcohol, la puerta de entradas a las drogas es el tabaco. Eso ya se ha cuestionado y se ha demostrado que no necesariamente. Y bueno, por ejemplo, los estudios con personas adultas mayores
plantean que muchos adultos mayores empezaron el consumo intensivo de sustancias psicoactivas en la jubilación, justo en esa trayectoria de la vida donde la crisis de sentido se hace presente. ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Quién soy? ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces, esa es la idea de trayectoria versus carrera de las drogas. Ahora, los contextos de vida, las experiencias están relacionadas con los entornos donde viven las personas, sus vínculos afectivos y sus relaciones sociales. Eso es un elemento importante porque nos permite entender que no está todo focalizado en la persona, sino viene de sus entornos. No es lo mismo, ¿no? Vivir en un entorno donde se facilita mucho el acceso a ciertas sustancias o donde es tolerado o donde es promovido o aquellos donde hay otro tipo de opciones, ¿sí? Obviamente los vínculos afectivos y esto que, bueno, ustedes seguramente ya han visto a profundidad y que Simón ha mencionado de manera muy importante. Es decir, cómo estas relaciones o vínculos emocionales van a ser también fundamentales, pero no solo, sino también articulados a estos otros contextos y a las relaciones sociales, ¿no? Eh, Tiene que ver con los soportes y los recursos, ¿sí? Todos enfrentamos crisis, conflictos, cambios, como lo mencionaron, pero va a depender también de distintos apoyos que se tengan, tanto familiares, sociales, institucionales, materiales y culturales. ¿Qué quiere decir con esto? Si, por ejemplo, yo soy una madre soltera, tengo que trabajar, que es el caso de una de las biografías que revisé, tenía que trabajar de mesera en el centro de la ciudad y ella vivía en Ecatepec, ¿no? Tenía nada más a su hija, entonces a la hija la tenía que dejar con alguien, no contaba con redes de apoyo, ni familia, ni instituciones que la cuidaran. Entonces tenía que recurrir a las vecinas. Entonces era salir muy temprano, padecer con el transporte público, cubrir jornadas de trabajo extenuantes y llegar, también batallar con el transporte público y llegar en la noche y y entonces también dedicarse a la crianza, pero en condiciones de mucha desventaja. Obviamente no se enteraba de todo lo que venía pasando con la hija, que era que las distintas vecinas que llegaban a cuidarla, pues la regañaban, abusaban, ¿cómo se llama? Cometían actos de discriminación con ella y con sus otras hijas, y poco a poco se fue sedimentando una actitud rebelde de ella, de la hija, pero no porque fuera mala, ¿no? Sino porque era su forma de resistir a todo ese maltrato sistemático que las otras personas hacían hacia ella, hasta que se empezaron a ver problemas en la escuela, ¿no? Esa es otra. La institución escolar también refuerza esas formas o las estigmatiza, porque entonces ella empezó a salirse de clases, a escaparse, a consumir cigarro, y la escuela, lejos de poderla contener o poder ofrecer alternativas, le empezó a estigmatizar. Niña rebelde, desobediente, problema, disfuncional, y entonces empezaron a lloverle etiquetas por todos lados. Eh, y eso nos lleva a cómo la estigmatización va a modelar el autoconcepto, ¿sí? Cómo se ven a sí mismas y cómo creen que son vistas por los demás. Y ella siempre se vivió como yo soy la chica mala, la escoria, nunca he sido buena, soy problemática. Y entonces, lejos de darle una salida, se empieza a reforzar eso. Sumado a sus carencias acumuladas, afectivas, de cuidados, económicas, se suman todo lo otro. Entonces, eso va a ser el caldo de cultivo perfecto para que esas experiencias, donde regularmente nosotros, bueno, regularmente lo esperado es que se haga una negociación entre riesgo y efectos placenteros, ¿sí? La mayoría de las personas hacen este ajuste cognitivo, es decir, no me voy a meter esto, pero sí esto porque esto me puedes controlar. Aquí la clave es la sensación de pérdida de control, pero cuando esa mediación se pierde entre el riesgo y los efectos placenteros,
entonces empieza a vivirse experiencia que salen del control y pasamos al umbral donde ya no, ya superé el límite, como dicen muchos, ¿no? Ya pasé el límite. Entonces, en este caso que les menciono, como esta experiencia lo va desbocando y no hay algo que lo contenga, ¿no? Y su propia percepción es, ya no tengo caso, ¿no? Soy una persona que no vale, soy una escoria, total, da lo mismo, ¿no? Entonces, pero eso se los digo de manera breve, se ha ido construyendo a lo largo de su trayectoria. Entonces, a eso también se pueden sumar experiencias terapéuticas, ¿no? eh, Cuando los procesos terapéuticos son fallidos, lo que sucede no es que se van acumulando experiencias, pero también se va confirmando la idea del fracaso, ¿no? En este caso, esta chica la habían mandado a un hospital psiquiátrico porque empezaba a tener cuti, cortes, y entonces le diagnosticaron una depresión y le dieron medicamentos. Y ella decía, pues estoy huyendo y me dan más medicamentos, pero nadie se tomó la tarea de averiguar qué estaba pasando realmente con ella y cómo se sentía y qué pasaba en la relación con su mamá y qué pasaba con su entorno. Entonces, así van pasando de institución en institución y cada uno va ofreciendo un diagnóstico, pero lamentablemente muchos también le van poniendo nuevas etiquetas, ¿no? Que van agravando el consumo. Ojo, lo cual no quiere decir la experiencia corporal de la pérdida del control, porque sí existe, ¿no? Lo que dicen es una experiencia fisiológica también, ¿no? Pero que va acelerándose por otros factores. Bueno, y entrando en materia de este caso que les decía, de género y consumo, hay un hecho contundente, ¿no? Y que la última encuesta nacional de adicciones, la ENCODAN, acuérdense que se dejó de hacer un sexenio, se volvió a hacer, y entonces se compararon estas cifras y esta reciente encuesta arrojó justamente que ha habido un incremento en el consumo de mujeres por parte de las mujeres, ¿no? Eh, este dato interesante, el consumo de drogas ilegales, alguna vez en la vida pasó, se duplicó, se duplicó prácticamente en 10 años, ¿sí? Lo cual nos pone a quienes trabajamos en este ámbito ante la necesidad de incorporar perspectivas de género, tanto en la prevención como en el tratamiento. Y algo también que cabe resaltar es cómo esta cuestión mostró que las mujeres presentan mayores niveles de malestar psicológico y una mayor exposición a situaciones de violencia. Todo un tema. La violencia, tanto para las mujeres que consumen como durante el tratamiento, no se habla, no se aborda, porque es incómoda, porque es difícil de trabajar, tanto por las mismas mujeres, por temor a ser juzgadas o criticadas, como por el mismo campo donde se trabajan las adicciones. Regularmente las mujeres están etiquetadas como conflictivas. Entonces dicen, ay, no, 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 aquí no recibimos mujeres porque son muy difíciles, ¿no? Sí, son las manipuladoras, son las que quieren controlar, ¿no? La figura de la madrina o la figura de la hijada, que pues nada más quieren seducir y sacar de su proceso a los hombres, o que quieren obtener resultados, ¿no? Por vías dudosas, pero en el fondo lo que persiste es una idea de una mujer contaminada, eh, fallida, que no cumple con los estándares que se esperan de ella, ¿no? Por eso decimos que el juicio moral es más severo que con los hombres. Entonces, esta asociación que se hace de las mujeres consumidoras como aquellas que transgreden las normas y las expectativas tradicionales de género, va a llevar a que, además de las pocas opciones que regularmente hay para ellas, va a llevar a que sea doblemente, lo que se dice doblemente estigmatizada y mucho más difíciles, ¿no? Más silenciados, más ocultos, más difícil que acudan a un tratamiento,
Y otro importante es esa desacreditación de su rol de madre, ¿no? Donde se cuestiona su capacidad de cuidar y ejercer la maternidad. No quiere decir que a veces no haya riesgos, sí, pero no en todos los casos. Pero tomando en cuenta además que, como algunas autoras estudiosas del género y el consumo de drogas han mencionado, esta cuestión, por ejemplo, si han visto, les sugiero que vean la serie de Netflix, que es sobre el crack. Ahí plantea cómo en los años 80 en Estados Unidos, con esa famosa crisis del crack, entre otras de las cosas que aborda, plantea cómo las mujeres se volvieron la bandera, las mujeres racializadas se volvieron la bandera de la lucha contra las drogas, porque exponía a mujeres de los barrios pobres del Bronx, de Nueva York, de todos estos espacios donde las mujeres consumían esta idea de la mujer desesperada consumiendo drogas y además no cumpliendo su función de madre. Fue la bandera de la lucha contra las drogas. Entonces, porque, bueno, horroriza moralmente, o lo que muchos otros autores llaman crea pánicos morales, ¿no? Es decir, que todas las tensiones, todas las ansiedades sociales se focalizan en los consumidores y en ciertos consumidores, no en todos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque va a estructurar las trayectorias de vida al definir oportunidades, expectativas, relaciones y desigualdades que van a influir en la experiencia de consumo y en las posibilidades de recuperación. Es decir, ¿a qué me refiero cuando digo que estructura? Es que no se vive igual si se es hombre o si se es mujer el consumo de sustancias psicoactivas, por los juicios, por las etiquetas, pero también por las expectativas sociales. Se espera que las mujeres sean las consumidoras y no al inverso. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, de los que ingresan a los establecimientos de tratamiento, quienes regularmente, que es también otro tema, ¿no? No necesariamente de las mujeres consumidoras, están al pendiente, resolviendo, sosteniendo, parando fuegos y emergencias, son madres, hijas, hermanas, esposas, parejas, ¿sí? Regularmente, porque es como una delega, ¿no? Pero obviamente están totalmente rebasadas, y no porque no sean buenas, sino porque no les toca todo eso. Ahí es donde deberían entrar al quite instituciones, centros, apoyos, ¿no? Pero ahora que el caso sea al revés, que sean ellas, pues la cuestión se complica más. Algo muy, muy evidente era, por ejemplo, que a las mujeres casi nadie las visitaba y a los hombres hasta les llevaban su comida favorita, su guiso, ¿no? La mamá, todo, y, ándale, come, mijito, porque la estás pasando muy mal. Y a las mujeres nadie las visitaba. E incluso ya las habían vetado, les habían quitado los hijos y ahí es donde se refleja, ¿no? La sanción era brutal, ¿no? Entonces, ya no se preguntaban al salir tan solo por dejar de consumir, sino dónde iban a vivir y cómo iban a recuperar a sus hijos, o si sus hijos las iban a reconocer. Y en cambio, los hombres, hay toda una red de mujeres apoyando y sosteniendo que va a marcar una diferencia, ¿no? No es lo mismo salir de un centro de tratamiento sabiendo que ya tienes por lo menos un trabajo a salir y no saber dónde vas a vivir, ¿no? Entonces, bueno, también les pasa también a hombres, ¿no? Pero imagínense, ser pobre, ser mujer y ser consumidor. Entonces, la cuestión se complica. Y bueno, como quiero resumir sobre estos aspectos para no ampliarme mucho y dar este espacio a la reflexión, podemos decir que entonces que las trayectorias de vida en los consumos problemáticos no son lineales, ni fijas, ni estáticas, ¿sale? Están marcadas siempre por los contextos sociales, además de la cuestión individual y psicopatológica que puede existir, pero a eso no tan solo, sino también por cambios y desigualdades, no solo por lo individual o patológico, les decía, ¿no? Por eso se habla de un concepto que me parece muy interesante, trayectorias de vida situadas en un determinado contexto histórico, en un determinado contexto social, en un entorno relacional específico, ¿sí?
y también por un marco cultural determinado, ¿no? Que va a hacer que esa experiencia eh, pueda también quedarse solamente en una cuestión de consumo no problemático, digamos, a pasar a ser una experiencia problemática. Ujú. Si yo enfrento una situación de consumo y se ha incrementado, porque a lo mejor a los chicos, en el caso de los jóvenes, transitar de la preparatoria a la universidad supone muchas cosas, ¿no? Supone plantearse su valía como persona, su identidad. ¿Con quién se va a juntar? ¿Con los estudiosos, con los que echan más cotorreo, con los que son menos fresas, con los que son más dedicados al lugar? No, no, porque vayan a decir que es medio femenino, mejor se junta con los más rudos, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Entonces eso plantea desafíos a la identidad. Luego, ¿cómo saber qué es lo que yo quiero? O sea, ese momento de la vida, ¿no? Donde sucede más vulnerable. Entonces, si en ese salto de transición, a lo que le llaman también la transición a la vida adulta, no están los apoyos, no están los soportes mínimos, nadie los tiene de manera ideal, eh, corren más riesgo de que su consumo, si empezaba a experimentar para probarse a sí mismo, eh, cuestiones de pertenencia o a ver qué se siente, como dicen, que hace que se vuelva un consumo problemático. No tan solo que tenga una dificultad psicopatológica, sino también cómo es percibido y cómo es vivido por su entorno, ¿no? Y todo el tiempo te están diciendo, eres una lacra, estás consumiendo con los vagos de la esquina, bueno, para nada, irresponsable. Poco a poco eso va sedimentando y va conformando una identidad y una percepción. Entonces, van a influir también en los consumos. Y obviamente lo que vengo diciendo, eh, tiene que ver en cómo se inicia, cómo se vive y cómo se enfrenta el consumo. Supongamos que yo reconozco que tengo un consumo problemático siendo mujer, madre soltera. Si yo se los digo a mis familiares, ¿no? Va a empezar una serie de retos, de problemas. ¿Quién cuida a los hijos? ¿Quién les da de comer? ¿Quién los atiende mientras alguien trabaja, por ejemplo? O si es la mujer la que trabaja y cuida el hogar, ¿qué van a hacer? No, mejor en casa, ¿no? Por eso también el consumo en los hogares, o en el consumo doméstico que le llaman, se ha incrementado. O, o por ejemplo, si soy de otra clase social, algo que estoy investigando, ¿no? El consumo de psicotrópicos. Me voy a un retiro de ayahuasca o de consumo de hongos y psilocibina. Al fin aquí sí se ve cool, se ve bien, no es malo, es introspección, ¿no? Entonces, tengo que ser responsable, estar al 100 en casa, tengo que cumplir con todas mis obligaciones, pero pues el estrés y la situación ya me rebasaron, entonces tengo que hacer algo, y tengo que consumir ese tipo de sustancias psicoactivas, ¿no? Pero nunca van a decir por su cuestión social que es consumo de drogas ilegales, ¿no? Sino es sanación. Entonces, por eso digo que van a estructurar de manera diferencial la experiencia. Entonces, pensando en el paradigma de la comunidad terapéutica, o bueno, en el modelo de comunidad terapéutica que se propone, me parece donde entran muchos elementos importantes, incluidos lo que mencionaban hace rato, lo de la espiritualidad, pero no entendida este, como una cuestión confesional, sino entendida como sentido de vida, entendida como valor que da también la misma comunidad. Pero obviamente la comunidad terapéutica es más abierta, atiende diferentes creencias, diferentes perspectivas, porque partimos de que ahí confluye todo eso, ¿no? Todas esas diferencias. Entonces, no se podría apostar por una espiritualidad institucional determinada, sino que la espiritualidad está incluida, digámoslo así, ¿no? Al plantear, por ejemplo, Víctor Frank planteaba el sentido de vida, que es lo que nos permite darle sentido a la existencia y pararnos al día siguiente a hacer lo que tenemos que hacer.
Y él justo hablaba, entre otras cosas, además de la cuestión de la relación con la naturaleza, de el amor propio y el amor, o la creencia en Dios, ¿no? Entonces, es lo que da sentido. Para otros, para otras personas, el sentido de vida no estará ahí, ¿no? Lograr otro tipo de meta. Entonces, siendo un paraguas, ¿no? La comunidad terapéutica donde caben muchas formas de expresión, y eso es lo interesante, porque convive la diversidad, ¿sí? Y no se reduce a las personas a una identidad fija, sino que comprende y abarca experiencias en contexto y en transformación. Ahí llegan justo, a mí me tocó observar cómo llegaban chicos de diferentes sectores sociales, unos los traían de Oaxaca y otros venían de Iztapalapa, o en el caso de la Ciudad de México, incluso había quienes venían de Centroamérica y de otros países y intercambiaban. Entonces, el espacio de internamiento, en este caso, si es residencial, es un espacio relacional por excelencia, donde se comparte, donde también crean solidaridades, donde también hay apoyo, donde yo te platico mi experiencia. O sea, más allá de los dispositivos de atención y de todo lo que se tiene prefigurado para atenderlo, el espacio de la comunidad terapéutica en sí es un espacio relacional de la diversidad. Y eso es importante tenerlo presente, porque nos va a llevar a intervenciones, perdón, ya casi acabó, ¿eh? Nos va a llevar a intervenciones más respetuosas de los derechos humanos y que justamente tienen que ver también con marcos más inclusivos, que es lo que se busca ahora en todos los acuerdos y tratados sobre el tratamiento de consumo de consumidores de sustancias psicoactivas. Entonces, nada más para resumir, entender las trayectorias de vida y género nos permiten o nos orientan como claves para entender el consumo, ¿vale? Bueno, pues van a surgir seguramente y me alegrará que surjan dudas, y entonces, bueno, pues no sé si ahorita o después del receso. No tenemos receso, Elizabeth. Pasaríamos ahorita a la ronda de preguntas, opiniones, discusiones, lo que quieran aportar el grupo.